Estar nuevamente en este devocional, unos minutos con Dios. El día de hoy estaremos abordando un tema tan importante, el cual es: tu llamado viene de Dios. Muchas de las señales y situaciones que han estado aconteciendo alrededor de tu vida manifiestan que tú tienes un llamado especial de parte de Dios. Todos en este mundo hemos sido traídos con un propósito para cumplir una tarea específica en esta tierra. Cada uno de nosotros tiene una asignación. De esto estaremos hablando en los próximos minutos. Bienvenidos. Dios está llamando en este tiempo tan complicado, tan difícil, en donde vemos que los tiempos y el cumplimiento de la profecía de la venida del Señor por su iglesia está por cumplirse. Dios está levantando hombres y mujeres ungidos y ungidas. Siempre que Dios levanta a alguien, lo levanta en las circunstancias más complicadas y más difíciles que puedan existir en su entorno. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de tu llamado viene de Dios. Quiero abrir este devocional con el pasaje que se encuentra en el libro de Jueces capítulo 2, versículos 16 al 18, que nos dice: Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses. Qué pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Dios está levantando el día de hoy una generación que anuncie buenas noticias, que hay un Cristo que salva, que sana, que libera y que viene pronto. El Señor está a punto de venir por su iglesia, una iglesia santa, una iglesia con vestiduras sin manchas, sin dobleces y sin arrugas. Es por eso que el Señor está levantando hombres y mujeres en este tiempo para alertar de todas las amenazas que pueden encontrar aquellos que son llamados, aquellos que son escogidos, y estos hombres y mujeres son simplemente atalayas que sirven como mensajeros para alertar en tiempo y fuera de tiempo de los peligros que puedan presentarse delante de cada uno de aquellos que han sido llamados y que por alguna razón no están viendo que existe un peligro delante de ellos, pero que Dios se los muestra a estos hombres y a estas mujeres que ha ungido con un propósito muy especial. Dios nos lleva, siempre que somos llamados, a someter nuestra carne, a someter nuestra voluntad a su voluntad. Y esto es una de las cosas importantes que Dios siempre va a demandar de aquellos que se acercan a Él y que empiezan a caminar en un propósito. Ellos no pueden caminar en su naturaleza humana. Ellos no pueden pensar en sus pensamientos humanos. Ellos no pueden tomar decisiones en las decisiones humanas. Ellos tienen que ser llevados a procesos, a desiertos, a pruebas, con el único propósito, tal como lo dice Colosenses 3:10, que cada vez que ellos sean sometidos a este tipo de situaciones, se parezcan más a aquel que los llamó. Siempre que Dios levanta o unge a un hombre o una mujer, lo levanta con una tarea específica. Lo dice claramente Jueces 2:18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Observa que siempre que Dios levanta a un hombre o una mujer, Él jamás lo va a abandonar, jamás lo va a dejar solo. Habrá momentos en que se sienta solo, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que Dios lo dejó, no. Simplemente que Dios está permitiendo que esos procesos y esas situaciones que está permitiendo que pase el hombre o la mujer de Dios
sirvan simplemente para estar moldeando un poco más el carácter, para que el carácter de ese hombre o de esa mujer ungida tenga el carácter de Dios. Cuando Dios llama y unge a alguien, siempre Él va a entregar una autoridad especial para que pueda ejercer la autoridad que Dios mismo le ha entregado. Esa autoridad es la autoridad de ese anillo que le fue entregado en su mano y que tiene un reconocimiento en el mundo espiritual de una manera impresionante. Isaías 41, del 9 al 10, nos dice: Te he llamado desde los confines de la tierra, diciéndote, eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Como podemos observar, siempre que Dios nos llama, Él jamás nos va a dejar en vergüenza. Él jamás nos va a dejar solo. Siempre Él nos va a manifestar que Él está con nosotros y que Él nos va a dar fuerzas como las del búfalo, siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes en ese llamado y en esa asignación que nos fue entregada. Siempre que Dios llama o unge a un hombre o una mujer de Dios, por sentido común, tiene la aprobación del cielo, tiene la aprobación de Dios. Esa aprobación tendrá que ser reconocida por los ángeles del cielo, tendrá que ser reconocida por la gente que rodea a ese hombre, esa mujer, aunque no les agrade. Ellos tienen que reconocer que es un ungido, que es una ungida de Dios. Pero lo más tremendo de todo esto es que aún los demonios mismos, ellos reconocen cuando hay un ungido o ungida de Dios. Isaías 54, 17 nos habla y nos dice: pero en aquel día venidero ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo el Señor he hablado. ¿Cómo podemos observar? Nosotros tenemos esa aprobación de parte de Dios, tenemos la autoridad, somos esos embajadores, esos heraldos que anuncian buenas noticias, pero no solamente de palabras, sino a través de señales. Esas señales que nos han sido entregadas no para abusar de ellas, no para tener sometido al pueblo bajo nuestros caprichos o nuestra voluntad, sino para poder ejercerla en integridad, porque un día daremos cuenta delante del Señor de las cosas que hablemos y de las cosas que hagamos para bendecir o para destruir el pueblo del Señor. Recuerden que al que más se le da, más se le va a demandar. Siempre que Dios levanta a un ungido o una ungida del Señor, Dios lo primero que hace, observen que Jesús antes de iniciar su ministerio fue llevado al desierto. Una de las reglas principales que Dios tiene para un ungido o para una ungida es que Dios los llevará al desierto. ¿Cuál es el propósito? Bueno, Oseas 2:14 nos da el secreto. Dice la Escritura: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El propósito del Señor es que nosotros no podamos confundir su voz y que podamos definir la voz del Espíritu Santo, la voz de Jesús, la voz de Dios Padre, para que nosotros, cuando estemos ante una situación complicada, podamos separar esas voces que tratan de afectar y que tratan de asemejarse a la voz de Dios. Pero cuando nosotros somos llevados a ese desierto, empezamos nosotros a distinguir claramente la voz de aquel que nos ha llamado. Siempre que Dios llama a un hombre, una mujer de Dios, Dios tendrá que procesarlo. ¿Qué es un proceso? Bueno, un proceso es, por ejemplo, estos lentes. Estos lentes no están solos así. Estos lentes simplemente ya nosotros vemos terminado que son unos lentes que tienen pues los vidrios, los espejos, que tiene el plástico, que tiene el armazón, que tiene tornillos, pero todo esto tuvo un proceso. Este plástico tuvo que surgir de algo. La manera en cómo fue procesado estos lentes
y cómo fue terminado. Ese es el trabajo que se hizo para que estos lentes pudieran hacer. Entonces, cada vez que Dios unge a un hombre, una mujer de Dios, Dios siempre lo va a procesar. Es decir, va a ser una transformación desde adentro para que afuera pueda manifestarse el reflejo del siervo y de la sierva que Dios está usando o quiere usar para su gloria. El proceso muchas veces no nos gusta. Muchos hombres y mujeres que han sido llamados no permiten que estos procesos vengan a sus vidas y ellos quieren evitar o quieren pasarse o brincarse algunos procesos. Esto no es posible. Si tú impides el trabajo de Dios en tu vida, entonces truncarás y en vez de que los lentes salgan correctamente, tal vez salgan sin una patita de estas. Yo no sé cómo se llama, pero tal vez salgan así. Y cuando la persona quiera usarlos, pues definitivamente no podrá hacerlo. Porque no se permitió que los lentes terminaran su proceso completo. Entonces, esto es lo mismo que pasa cuando alguien se va al ministerio, cuando alguien se va y se lanza sin haber sido terminado en su proceso. Puede cometer demasiados errores, el enemigo puede aprovecharse de su inocencia o de su anhelo de querer servir al Señor bien, pero una persona no puede servir al Señor bien si éste no le permite terminar la obra, por lo menos en aquellas cosas que Dios está observando, que necesita trabajar en él o en ella para poder presentarlo ante los ángeles, ante la sociedad y ante los mismos demonios, y estos, cuando vengan con toda su furia, no puedan hacerle nada. Y dice la Escritura en Isaías 50, del 5 al 7, el Señor soberano me habló y yo lo escuché. No me he revelado ni me he alejado. Observen cómo el profeta Isaías está hablando, aunque este es un pasaje mesiánico. Este también se adapta para todos aquellos que han sido llamados por Dios y que necesitan comprender que esto también pasa con aquellos que han sido ungidos. Y dice en el versículo 6, les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba, no escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado, por lo tanto he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad y sé que no pasaré vergüenza. Esta es una característica de todo siervo, de toda sierva de Dios, que siempre va a estar consciente que el ministerio que está ejerciendo es peligroso, que cada día que pasa se va a enfrentar a nuevos retos, a nuevos desafíos, pero dependerá de qué tanto ha estado en la presencia de Dios, qué tanto conoce a su Señor. Esto le dará la victoria. Si esta persona que ha sido llamado no permite que la unción venga sobre su vida, sin la unción no puede ejercer ningún ministerio. Sin la intimidad no puede ejercer y no puede ser efectivo. Esto es imposible. Dios no puede entregarle a alguien que no sea disciplinado, a alguien que no esté consciente de la gravedad de su llamado, algo grande. Sería irónico, sería loco. Dios no arriesgaría a nadie a entregarle algo tan tremendo. Cuando Dios siempre levanta a un hombre, una mujer de Dios, permite que vengan tribulaciones para medir y probar su fe. Las tribulaciones son necesarias. La Escritura dice que es necesario que pasemos por tribulaciones, que estas son por un breve tiempo, no son permanentes, son por un breve momento. Isaías 43 del 2 al 3 nos dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Toda tribulación tiene un propósito. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 8:28 dice que todas las cosas cooperan
para bien. Esto para aquellos que han sido llamados con un propósito. De repente la tribulación se vuelve muy agresiva, demasiado agresiva, a tal grado que nos desesperamos, a tal grado que puede entrar la ansiedad, a tal grado que puede entrar la desesperación, a tal grado que nosotros podemos pensar incluso si estamos bien o estamos mal en lo que estamos haciendo. Pero si Dios te ungió y Dios te llevó y Dios puso su aceite sobre tu cabeza y fue derramada hasta todo tu cuerpo, tú has sido ungido, mi amado hermano, hasta los huesos. Así es de que créele al Señor, porque Dios va a desatar cosas poderosas a través de tu vida y no puedes dudar, no puedes voltear a los lados, porque en cualquier instante que tú voltees a los lados, el enemigo aprovechará esa ocasión para poder hacerte daño. Tú fuiste llamado y fuiste ungido y Dios te dio poder, Dios te dio autoridad a través de su Espíritu Santo. Recuerda que la Escritura dice, pero recibiréis dunamis cuando venga el Espíritu Santo, el Rúa de Dios sobre tu vida. Y cuando esto suceda, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta todos los rincones de la tierra. Entonces, nosotros no podemos ejercer un ministerio o ser efectivos si nosotros no permitimos que la gloria de Dios repose dentro y sobre nosotros. Siempre que Dios llama o unge a un hombre, una mujer de Dios, lo va a llevar al límite. Dios tiene que llevarte al límite. ¿Y cuál es ese límite? Dios te tiene que pasar por un valle de sombra de muerte para saber de qué madera estás hecho. El Salmo 23:4 nos dice, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Estas palabras las dice un hombre que fue llevado al límite. Las habla un hombre que fue perseguido y que todos los días tenía una amenaza de muerte. El rey Saúl estuvo persiguiéndolo por muchos años porque sabía que Dios había ungido a este joven osado que con una honda mató a un gigante, este joven osado que se atrevió a desafiar el ejército de los filisteos porque estaba consciente que él había sido ungido. Amado hermano, amada hermana, tú has sido ungido. Así de que si fuiste llamado, tienes que entender que Dios te va a llevar al límite para saber de qué madera estás hecho. Si tú permaneces firme en tu llamado y en tu asignación, te aseguro, tu nombre trascenderá a través de las generaciones futuras. Siempre que un hombre o una mujer es llamado por Dios, tendrá momentos de soledad en donde de pronto se sentirá como que Dios lo ha abandonado. Recuerda, Jesús mismo estaba en la cruz del Calvario y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él se sentía solo porque estaba cargando con el pecado de todo el mundo. Entiende que un ungido, una ungida de Dios tendrá esos momentos de soledad, tendrá esos momentos en donde nadie de los que tiene a su alrededor podrán comprenderlo, porque el ministerio es así. Nadie puede comprender al hombre o la mujer de Dios, porque el hombre o la mujer de Dios sabe lo que porta, sabe la carga, sabe la responsabilidad, sabe que esto no es para presumir, sabe que un día estará delante del Señor y dará cuentas de todas aquellas cosas que le fueron entregadas en sus manos para que fuera efectivo en su llamado y en su ministerio. Dios lo deja solo por tiempos y solo se queda contemplándolo, observándolo, para ver qué hace. Dice Oseas 7:2, la gente no se da cuenta de que los estoy mirando, están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. No hay nada que se le pase al Señor. Todo está ahí visible a los ojos, aún las cosas que hacemos en oculto. Por eso el hombre y la mujer de Dios tiene que cuidarse, tiene que cuidar lo que ve, tiene que cuidar lo que habla y tiene que cuidar lo que escucha y tiene que cuidar sus acciones. Esto es importante. Si tú quieres ser usado poderosamente, toma en cuenta esto, por favor. Siempre que Dios unge o llama
a un hombre o una mujer de Dios, Él permitirá que el ungido o la ungida de Dios crea que la gente no lo escucha. Esto le pasó a Jeremías. Jeremías 20:10 dice: he oído los muchos rumores acerca de mí, me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo: si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Caerá en su propia trampa, dicen, entonces nos vengaremos de él. ¡Qué increíble! Que el pueblo de Israel estaba recibiendo palabra de parte de Dios a través de Jeremías, y ellos lo único que estaban buscando era ver sus fallas para matarle. ¿Cuántos hoy en muchas iglesias están esperando que el hombre de Dios, la mujer de Dios, cometa errores para tomarlos en cuenta y enjuiciarlo y matarlo? Uno de los mandamientos, uno de los 10 mandamientos que el Señor establece es: no matarás. Muchas veces pensamos o tenemos la idea que no matarás es simplemente tomar a la persona y quitarle la vida. No, la Escritura nos dice también que con el hecho de tener pensamientos de muerte para aquella persona y desearle el mal, ya lo estamos matando. ¿Cuántos hombres han caído en ese error y han caído bajo juicio a causa de esa falta tan terrible? Debemos de tener mucho cuidado. Un hombre, una mujer de Dios no se compromete en este tipo de situaciones porque sabe que un día esa sangre, si él tiene pensamientos incorrectos, esa sangre le va a ser demandada. Siempre que Dios levanta a un hombre o una mujer de Dios, Dios permitirá la crítica y la murmuración para ver en dónde se esconde este hombre o esta mujer de Dios. Nuestro refugio se encuentra en Dios. Nuestro consuelo se encuentra en Dios. Nuestra ayuda viene de Dios. Así es de que el hombre y la mujer de Dios siempre se esconderá ahí. La gente podrá decir 1000 cosas, pero este hombre, esta mujer que ha sido ungida, tiene la aprobación y el certificado en su corazón, en su mente, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún los demonios se someten a lo que este hombre o esta mujer habla y dice. Siempre que Dios levanta a un hombre o una mujer de Dios, Dios permitirá que vengan traiciones a su vida y que le tiendan trampas. Lo dice claramente Jeremías 20:10. Él estaba asustado, él estaba como no creyéndola, que sus propios amigos estaban tendiéndole trampas para verlo caer y esperando en qué momento fallaba. Esto es terrible. Dios permite todo esto con el simple propósito de ver en dónde está su confianza. La Escritura nos dice claramente que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que nosotros debemos de caminar confiados en aquel que nos llamó. Recuerda, no podemos tener miedo a aquel que puede quitarnos la vida y puede matar este cuerpo. La Escritura dice que nosotros debemos de temer a aquel que puede matar el alma. Cuando un hombre o una mujer es ungido, Dios llevará al límite a este hombre, a esta mujer. Y Dios permitirá claramente que este hombre de repente se sienta solo. Vemos el ejemplo del profeta Elías, en donde después de haber tenido una victoria contundente cuando venció a los profetas, aquellos profetas de aquella mujer Jezabel, este hombre tuvo una victoria contundente. El capítulo 19 del primer libro de los Reyes nos menciona que cuando llega el mensaje, Acab le dice a Jezabel lo que aconteció, lo que sucedió. Me imagino que Acab iba con su cara toda desenfocada, desalentada, y le dijo a esta mujer: ay, Elías mató a estos 450 profetas que hablaban cosas buenas para nosotros. Entonces Jezabel se levanta y dice: de mi cuenta corre que el día de mañana a esta hora Elías morirá. Entonces Elías se va. Yo no sé cómo le llega la noticia, pero Elías se va y se esconde, y en el versículo 10, cuando llega a un lugar específico después de toda una travesía, Elías está hablando de una manera tan pesimista con Dios y le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías:
pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó a tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Dios llevará al límite a cada hombre, cada mujer de Dios, y habrá momentos en donde nos sentiremos solos. Yo mismo me he sentido solo en muchas ocasiones y en esos momentos son tan complicados, tan tristes, que muchas veces estamos pensando si verdaderamente estamos caminando bien en lo que Dios nos ha llamado. Pero de pronto viene esa palabra para confortarnos, para darnos nuevos alientos, y entonces ahí es donde comprendemos que lo que Dios está permitiendo pasar en ese momento simplemente tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Traer una doble porción de su Santo Espíritu para que puedas ser todavía más efectivo de lo que ya fuiste, corregir los errores que cometiste anteriormente y tomar en serio tu llamado. Siempre que Dios levanta a un ungido o una ungida de Dios, ese hombre o esa mujer están conscientes de quién los llamó, además del trabajo y de la asignación específica a la cual le fue asignado, y sabe y reconoce que ese llamado es peligroso. Por esa razón, Dios lo llevará al límite, una vez más te lo vuelvo a repetir, para que tú lleves tu vieja naturaleza, o para que el hombre o la mujer de Dios lleve su vieja naturaleza, su viejo yo, y lo someta a los pies de Jesús. Pablo dice claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:10 nos dice que cada vez que nosotros estamos conociendo más y más a nuestro Señor, aquel que nos llamó, nos pareceremos más a Él. Entonces, el ungido o la ungida de Dios no puede guiarse por sentimientos o por emociones. Siempre tendrá que llevar todas las cosas que se le presenten a los pies de aquel que lo llamó, porque ahí es donde se encuentra el secreto, la dirección a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno. Estas son cosas importantes que el hombre o la mujer de Dios tiene que tener como una disciplina en su día a día. El hombre o la mujer de Dios está consciente que el enemigo constantemente vendrá de tiempo en tiempo. Recuerda que cuando Jesús fue llevado y fue tentado, dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Entonces, el hombre y la mujer de Dios de tiempo en tiempo será probado. Y esto es como una escuela. Constantemente en la escuela nos hacían exámenes. Estos exámenes no eran todos los días, era de tiempo en tiempo, dependiendo de cuándo creía el maestro que ya estábamos preparados para poder recibir ese examen. Entonces, de la misma forma, Dios manifiesta esto. Él ve cuando nosotros estamos preparados para entonces ser llevados a ese examen. Nosotros tomamos la decisión si somos aprobados o somos reprobados. Si tomamos bien nota de todo y llevamos a la práctica todo, ten por seguro que vamos a ser aprobados. 1 Corintios 16:13 dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Esta palabra me encantó, me llenó de mucha fortaleza, porque el Señor nos dice que estemos alerta. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre va a estar enfocado en los ungidos, en las ungidas que Dios ha llamado. ¿Por qué? Porque sabe que ellos representan un peligro a sus planes, a sus estrategias, y sabe que Él no puede avanzar. Sabe que siempre que se para un hombre o una mujer de Dios, hay un estancamiento en sus planes. No pueden fluir las drogas, no puede fluir la prostitución, no puede fluir el alcoholismo, no puede fluir el adulterio, no puede fluir la pornografía, no puede fluir nada de lo que Él está diseñando para traer destrucción a este mundo y poder así atraparlos, atarlos, para que cuando venga el día del juicio, no solamente Él se vaya a ese lago de fuego que está siendo preparado solamente para Él y sus ángeles, sino que se va a llevar a todos aquellos rebeldes que no quisieron nada con Dios. Entonces, el hombre y la mujer de Dios tendrá que ser llevado al límite. Por eso
Dios nos dice que debemos de estar alerta, que debemos de permanecer firmes en nuestra fe, que seamos valientes y que seamos fuertes. Hoy en este tiempo no estamos siendo probados como la iglesia primitiva. No hay una persecución como tal. Sí existe, pero no está abierta todavía, sino que Dios nos está probando en nuestro día a día, en las cosas que estamos viviendo. Y son a veces cosas tan tontas por las cuales le damos la espalda al Señor y nos alejamos de nuestras congregaciones que no tienen sentido, que no tienen fundamento, y el enemigo está aplaudiendo esa decisión que pone en riesgo muchas veces nuestro llamado, nuestra asignación, y el propósito de Dios no se cumple. ¿Por qué no se cumple? No porque Dios no haya querido que se cumpla, no, sino porque nosotros tomamos la decisión de no caminar en él. Un verdadero hombre o mujer de Dios, ungido, no se dejará convencer por las apariencias, porque lo estén apapachando y le digan, tú eres lo máximo, qué tremendo predicaste, qué tremendo Dios te usa. Él no se dejará llevar incluso por el dinero, por casas, por comodidades. No, Él sabe perfectamente y está consciente que Él fue llamado y que así como fue llamado, un día el Señor lo llamará a cuentas, y las cuentas que tiene que dar son claras, y no va a ser por ese dinero, por esa fama, por los aplausos, no va a ser por nada de eso. El Señor dice claramente que Él no comparte su gloria con nadie. Primera de Timoteo 6, de 6 al 10, nos dice algo importante. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intento deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. El hombre y la mujer de Dios no se deja llevar por todo esto. Tiene sus pies firmes en la tierra, pero tiene su mirada puesta en el cielo y sabe que fue llamado y tiene una asignación especial. Cuando un hombre o una mujer de Dios es ungida, es llamada, Dios lo pondrá a prueba, aún poniendo a su propia familia en contra de él. Mateo 10, 36 y 37 dice, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Entendamos que cuando un hombre o una mujer de Dios es ungido, es ungida, siempre Dios verá si hay un ídolo en su vida que pueda afectar la relación, la comunicación con aquel que lo llamó. Por eso Dios tiene que probar. Recuerda que probó a Abraham. Cuando Abraham estaba siendo muy bendecido, Dios lo llevó para que éste ofreciera a su hijo, a su único hijo. Ahí en el monte Moriah, él iba a ofrecer a Isaac. Abraham no dudó en hacerlo. Y cuando estuvo a punto de poner su daga en la vida de Isaac, Dios no permitió que esto pasara. Es por eso que muchas veces Dios va a probarnos con las cosas que más amamos para ver en qué lugar está Él. Y si Él está en otro lugar que no es el primero, entonces Dios no puede pasarnos al siguiente nivel. Amado hermano, cierro con esto. Tu llamado viene de Dios. Si sientes que Dios te ha abandonado y estás consciente que has caminado en integridad, guardando su palabra, entiende que todo lo que Dios está permitiendo en este momento
Él lo usará para traer una gran bendición a tu vida. Aún en medio de cualquier adversidad que estemos pasando, Dios nos habla en Hebreos 10:23 y nos dice: mantengámonos firmes sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Dios te ha llamado, Dios te ha asignado, Dios te ha ungido. Empieza a caminar en lo que Dios puso en tus manos. Créele a Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Sé que este devocional ha tocado tu corazón como a mí me ha bendecido, y sé que Dios hará cosas grandes y poderosas a través de ti. Si este devocional te bendijo, por favor ayúdanos compartiéndolo con otras personas que estoy seguro tocará también sus vidas. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.